Señor Lavrov, muchas gracias por concedernos esta entrevista al canal Rossiya 24 y la agencia RIA Novosti. Me gustaría discutir los asuntos más relevantes y polémicos, las cuestiones de la política internacional. Ya no nos quedan otros asuntos para discutir salvo los polémicos. La primera pregunta que le voy a hacer no trata sobre asuntos profesionales, sino que es simplemente una cuestión humana que preocupa a millones o más bien miles de millones de personas. ¿Cuándo va a acabar todo esto? No es que sea lo único que me preocupa de momento, puesto que la tarea principal de nuestros diplomáticos y, en primer lugar, la tarea principal de nuestros soldados, de nuestros militares, consiste en garantizar nuestra seguridad, proteger los intereses de nuestra cultura y los de las personas que quieren ser parte integral de la cultura rusa. Probablemente toda esa gente no se pregunte cuándo acabará todo esto. Su motivación es realizar su trabajo de manera eficaz, rápida y sin pérdidas, o más bien con pérdidas mínimas. Necesitan tanto el apoyo moral como el político de nuestra comunidad. Y si llegamos a aclarar los hechos desde el punto de vista de los juegos geopolíticos, esto tal vez permita que la comunidad internacional por fin se dé cuenta de que hay que ponerle fin ya a esto. Y todo esto acabará solo si observamos que se detienen los intentos, o más bien la obstinada línea de actuación del mundo occidental liderado por Estados Unidos, y este cesa en las amenazas de su hegemonía. Así que de momento actuamos de la misma manera que nuestros socios occidentales. Según ellos, la victoria se tiene que alcanzar en el campo de batalla. Ellos fueron los que se retiraron de las negociaciones, obligaron al régimen de Kiev a abandonar las negociaciones, aunque en aquel entonces, a finales de marzo, se veía posible brindar una solución política al conflicto. Pero a Kiev no le dejaron hacerlo, y desde entonces nadie ni siquiera ha intentado convencer al régimen de Kiev de la necesidad de realizar negociaciones. Nadie ni siquiera se opuso a la orden de Zelensky que prohibía emprender negociaciones con la Federación de Rusia. Nadie lo criticó cuando, excitado, afirmó en repetidas ocasiones que no sabía quién toma las decisiones en Rusia y que no tenía con quién discutir los asuntos, si es que se llevaban a cabo esas negociaciones. Desde un punto de vista freudiano, él se percibe a sí mismo como una persona incapaz de tomar decisiones propias y lo manipulan. De ahí que desplace su carga de responsabilidad. Como una proyección. Sí, todos queremos ponerle fin, pero aquí el factor importante no es el tiempo. Lo que importa aquí es el factor contenido, el factor de la calidad de los resultados que proporcionaremos a nuestro pueblo. A ese pueblo que quiere seguir formando parte de la cultura rusa y al que el régimen de Kiev lleva muchos años privando de todo lo ruso con la ayuda de Occidente. Ya conocemos las leyes que se adoptaron con Poroshenko y después con Zelensky. La prohibición de la enseñanza del ruso, los medios de comunicación rusos, los medios de comunicación ucranianos en ruso, todos ellos fueron clausurados. Y eso por no hablar de las detenciones de diputados que de alguna forma expresaron el deseo de llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia. Después se tomaron decisiones que permitieron imponer sanciones administrativas, multas a quienes no usasen el ucraniano en la vida cotidiana, en las tiendas, en las clínicas. Pues bien, he leído que desde hace poco tienen una especie de defensor del pueblo que se encarga de defender el idioma estatal. No recuerdo su apellido, pero esta persona presentó ayer o anteayer una iniciativa para prohibir la comunicación interpersonal en ruso. Es decir, un marido y su mujer toman el té juntos en la cocina mientras charlan en ruso y alguien, como se dice vulgarmente, se chiva. Pues pueden llegar a exigir que se abra un caso penal contra ellos. Qué buenas perspectivas para la cúpula del régimen. Pero lo más interesante de todo esto es que es bastante hipócrita. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Academia de Kiev-Mogilянская han prohibido la lengua rusa, de modo que dentro de los muros de esta antigua institución educativa no se volviese a escuchar más. Así son las cosas. En este caso, ¿para qué deberíamos prepararnos? Bueno, partimos de realidades objetivas, especialmente aquellas realidades que están consagradas en nuestra legislación, en nuestra Constitución. 4 nuevos territorios, 2 repúblicas populares y 2 regiones se incorporaron a la Federación de Rusia mediante referéndum. A este propósito no hay nada que discutir.
El hecho es que Occidente no logra relajarse y, como es común en los cuentos de hadas, con cada paso se internan más y más en tierras pantanosas, llenándose de fango. En mi opinión, esto desempeña sin duda un papel importante en el curso de la operación especial. Porque si ahora pretendemos apartar la artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas a una distancia que no suponga una amenaza para nuestros territorios, cuantas más armas de largo alcance se suministren al régimen de Kiev, más lejos habrá que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país. Y eso supone una escalada. Tiene usted toda la razón. Es como un efecto bola de nieve. Todo empezó con unos cascos para el ejército ucraniano. Luego llegaron las armas ligeras. Ahora ya se está hablando de aviones. Scholz jura que eso nunca ocurrirá. Pero Scholz también es conocido por su capacidad para cambiar de posición con bastante rapidez, y en eso no está ni mucho menos solo. Ahora dice que la OTAN nunca entrará en guerra con Rusia, mientras que su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que ya lo estaban, todos unidos, como buenos amigos. Una representante de Estados Unidos, la responsable de Seguridad Nacional, que se apellida Singh, dijo: si Kiev bombardea Crimea, no pasa nada. Es como si se automotivaran o no entendieran de qué están hablando. En cuanto a Scholz, en un momento dado dijo que la crisis actual había empezado con la invasión rusa a Ucrania. Ni siquiera escucha a sus predecesores, porque incluso Merkel en el 2015, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, dijo que nadie estaba dispuesto a cumplirlos. Por eso, no asumir que fue entonces cuando se sembraron las semillas de la crisis significa ser un político que se niega a ver la verdad. Pero es que el año 2015 tampoco fue la fecha más importante en todo este conflicto. Recordemos el golpe de Estado del año 2014, que también sucedió a pesar de las garantías que alemanes, franceses y polacos registraron en el documento sobre la regulación y la celebración de elecciones anticipadas. Esas garantías fueron pisadas al día siguiente, y un régimen abiertamente nazi asumió el poder, incluido el partido Svoboda, representado por un tal Tchernivog. Hace tiempo que no sabemos de él, pero en aquella época era tachado de neonazi por muchos países occidentales. Su lema, que pronunciaba en público, hay un vídeo donde se puede ver, era: hay que matar a los rusos, los judíos y los polacos. Apostaron por ese tipo de personas, igual que apostaron por los neonazis de los batallones Azov, Aidar y otros similares. Ahora están eliminando meticulosamente la información sobre que esas organizaciones se consideraban extremistas en Occidente. Hace poco, los japoneses, disculpándose incluso, sacaron al batallón Azov de la lista de organizaciones extremistas. En este caso, también hay que aplicar la metodología marxista y buscar razones más profundas para lo que está ocurriendo ahora. Yo aconsejaría, como mínimo, dirigirse a la época del gobierno de Barack Obama y leer, cosa nada difícil, porque está perfectamente disponible, su declaración sobre la excepcionalidad estadounidense. También se puede leer una declaración similar del presidente Trump sobre el hecho de que Estados Unidos es una nación excepcional, que no hay otra igual en el mundo y que eso conlleva para ellos una responsabilidad enorme. Joe Biden también ha promovido esa idea en numerosas ocasiones y sus funcionarios también la han formulado después de él. Por ejemplo, Blinken, el secretario de Estado, que dijo que los estadounidenses estaban obligados a aplicar su liderazgo, sus excepcionales cualidades de liderazgo, porque si no fuera por ellos el mundo se sumiría en el caos. Muy modesto. Por último, en el año 2019, si no me equivoco, Jake Sullivan, justo después de asumir el puesto de consejero de Seguridad Nacional de Biden, escribió todo un artículo sobre ello. No recuerdo en qué revista era, pero no es difícil de encontrar. Allí, de nuevo, reflexionó acerca de la excepcionalidad y dijo explícitamente algo que, en mi opinión, es una cosa terrible. Dijo: nuestra excepcionalidad significa que no podemos permitir que se haga énfasis en las identidades étnicas e históricas, sino que tenemos que difundir por todas partes la nueva democracia libre. Eso significa solo una cosa, que al resto se le niega el derecho de recordar su historia y que los estadounidenses quieren meter al resto en el mismo molde, como hicieron con todos los que fueron a Estados Unidos. Primero metiéndolos en la caldera y luego vertiéndolos en su molde. Quieren meter a todos en el mismo molde para que básicamente todos sean estadounidenses. Pero miren qué tipo de fundición se hace ahora en Estados Unidos.
La sociedad está dividida y las autoridades tratan de reprimir esa división. Utilizan, y recurriré a la terminología de los propios estadounidenses, herramientas autoritarias. Así que tenemos que buscar la razón en eso, en esa excepcionalidad y esa certeza absoluta de infalibilidad y superioridad propias. Estoy convencido de que esa es la razón principal por la que ahora nos enfrentamos a países que están librando una guerra híbrida, o no tan híbrida ya, contra nosotros a través del régimen de Kiev. Últimamente ha habido mucha polémica sobre los paralelismos que han formulado los dirigentes ucranianos. Yo ya he comentado que, al igual que en 1812, y al igual que en 1941, los que quisieron conquistar el mundo partiendo desde Europa en aquel entonces, y que reunieron a la mayoría de los países del continente para lanzar una guerra contra la Federación de Rusia, pues bien, yo no veo mucha diferencia. Además, durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, se utilizó la ideología nazi contra nosotros. ¿Por qué la gente se niega a ver la ideología nazi en la que se basa el régimen de Kiev y en la que se basan todas las declaraciones que hacen sus admiradores y titiriteros? No puedo verlo sino como un intento más de resolver de una vez por todas la cuestión rusa. Que Rusia sea derrotada estratégicamente y no pueda recuperarse durante mucho tiempo. Ursula von der Leyen, la conocida presidenta de la Comisión Europea, dijo que el resultado de la guerra debería ser la derrota de Rusia. Una derrota tras la cual Rusia no pudiera reconstruir su economía durante décadas, durante muchas décadas. ¿Acaso no es racismo? ¿No es nazismo? ¿No es un intento de resolver la cuestión rusa? Sí, no han recurrido a las cámaras de gas, al menos de momento. Todavía hay mucha gente decente en Alemania que no permitiría un resurgimiento del fascismo. Pero también hay algunos que no estarían del todo en contra. Así que, sin duda alguna, estamos en el centro de una batalla geopolítica. Y quienes están en el frente, cumpliendo tareas prácticas, están haciendo lo más importante. Son héroes. Y sus hazañas son hazañas en nombre del futuro de la humanidad. Para impedir que se den esas condiciones de hegemonía total de Estados Unidos que figuran consagradas en sus documentos doctrinales. Señor Lavrov, entonces, según lo que usted dice sobre infligir a Rusia una derrota estratégica total, ¿Occidente no tiene previsto que Rusia exista en el futuro? ¿Rusia debe ser desmembrada o, en general, dividida de alguna manera? Incluso ha aparecido el término de refederalización. Los polacos hablan mucho de ello, como de costumbre. ¿Cuál es el papel de la diplomacia en estas circunstancias? Creo que no nos faltará trabajo. Ya. No nos faltará trabajo, y ese trabajo se realiza en varias direcciones. En primer lugar, tenemos que ser muy activos a la hora de promover nuestra política, nuestros argumentos y nuestras explicaciones de la verdad en el ámbito internacional. Nadie en Occidente se pregunta seriamente si en América, en Europa, han cometido algún error. No. Todo empezó el 24 de febrero del 2022, igual que en el 2014. No fue el golpe de Estado de febrero lo que dio inicio a todo eso, sino lo que ellos llaman anexión de Crimea. Hablé personalmente, participé en las negociaciones del presidente tanto con Merkel como con Hollande y Macron. Él dijo, ¿cómo puede ser? Ellos contestaron que no, si no hubiera habido anexión, todo habría ido bien. Pero esa supuesta anexión se produjo porque las autoridades golpistas declararon que lo primero, su primer llamamiento instintivo, era abolir el estatus regional del idioma ruso. Eso no se hizo entonces, es ahora cuando prácticamente están a punto de hacerlo. Pero se trataba de instintos que caracterizaban a aquellas autoridades. En 2 días exigieron a los rusos que se fueran de Crimea y enviaron a criminales con ese propósito. Solo entonces reaccionaron los habitantes de Crimea. Pero estos políticos occidentales decían que si no hubiera sido por la anexión, todo habría ido bien. ¿En qué sentido bien? En Ucrania gobernarían neonazis, como Tikhonov o Yatsenyuk, que llamaba subhumanos a quienes se negaban a reconocer los resultados del golpe. Zelensky no se quedó muy atrás al insultar a todos los que estaban en contra de la reintegración con Ucrania sin cumplir las condiciones de los acuerdos de Minsk.
aconsejando a todos los que residen en Ucrania y se sienten parte de la cultura, la tradición y la historia rusa, que se fueran a Rusia por el futuro de sus hijos. ¿Hubo alguna reacción al respecto? ¿Vio alguien en esas declaraciones no solo brotes de nazismo, sino nazismo en estado puro? Nadie. Por supuesto, nuestros diplomáticos avisaron de esos actos y declaraciones inaceptables tanto a las instituciones correspondientes de la ONU como a las de la OSCE y al Consejo Europeo, al que recordamos con tristeza. Occidente no movió ni un dedo para al menos amenazar a su pupilo y su régimen. Lo defendían constantemente, incluida, por cierto, la misión de la OSCE, que operaba sobre el terreno para facilitar la aplicación de los acuerdos de Minsk. Ahora ha salido a la luz que sus funcionarios ayudaron a los militares de Kiev a planificar operaciones, transmitiendo datos de drones que debían usarse exclusivamente para la operación de la misión especial de observación de la OSCE. Otra labor de la diplomacia es que tenemos que defender y luchar contra las noticias falsas. De hecho, tenemos una sección especial en nuestra página web. Además, reaccionamos a diario directamente frente a cualquier nueva actuación de los que quieren distorsionar la imagen de la realidad. Y este trabajo es muy importante. En primer lugar, porque Estados Unidos y todos los países occidentales controlados por Estados Unidos, que priva a la Unión Europea de cualquier signo de autonomía, por lo visto son grandes democracias, pero entienden la democracia como su derecho a imponer su forma de entender la democracia a todos los demás. En cuanto se les habla de la necesidad de enfoques democráticos en cuestiones internacionales, no muestran ningún entusiasmo. Se comportan de forma totalitaria. De forma totalitaria, sí. Y eso que en la Carta de la ONU no se menciona la palabra democracia. Aunque quizás sea mejor así, porque menciona un principio básico, y no hay nada más democrático que este principio. Dice que la ONU se basa en la igualdad soberana de los Estados. Punto. Y en cuanto a la igualdad soberana de los Estados, si alguien encuentra que este principio se respeta en los actos de nuestros compañeros occidentales, estoy dispuesto a nominar a esa persona para el Premio Nobel de la Paz. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si eres demócrata, has expresado tu punto de vista, tu oponente ha expresado el suyo. Dejemos que los demás sean adultos y decidan a favor de quién están. ¿Qué valoración, qué postura les parece la más apropiada? Lo mismo debería haber ocurrido en torno a la crisis de Ucrania. Putin explicó con todo detalle los objetivos, las razones, que nuestra operación militar especial era inevitable. No fue algo que pasó de improviso, sino después de más de 8 años, incluso más. Hay que remontarse al discurso de Múnich del 2007. Llevábamos años explicándole a Occidente que estaba tomando la dirección equivocada y que estaba socavando todo aquello a lo que se había comprometido, incluyendo la indivisibilidad de la seguridad en Europa, la naturaleza igualitaria de la seguridad en Europa, la inaceptabilidad de que un país refuerce su seguridad a expensas de otro, y el importantísimo punto de que ninguna organización en Europa reclame su dominio en el ámbito político-militar. La OTAN estaba haciendo exactamente lo que no debía hacerse. Por cierto, estos principios se formularon en 1999 y se reiteraron en el 2010. Pero todos los intentos de hacer cumplir lo que han firmado los presidentes y primeros ministros han acabado en nada, o más bien, acabaron con el mensaje de que eran solo consignas políticas y que solo la OTAN podía ofrecer garantías legales de seguridad, lo cual va en contra de todos nuestros acuerdos. No obstante, se lo explicamos durante mucho tiempo y al final dijimos, señores, han oído todo lo que hemos estado diciendo durante años y hemos tomado esta decisión. Occidente reaccionó de forma negativa, la condenó. Pero los países en desarrollo, en su mayoría, se mostraron neutrales. Pues hay que respetar su neutralidad. Occidente, sin exagerar, envía diariamente señales a todos los países asiáticos, africanos y latinoamericanos de que no acepten a las delegaciones rusas, condenen a los rusos, súmense a las sanciones. La gran mayoría de los países se respetan, por lo que incluso pequeños estados con 1,5 millones o 2 millones de habitantes, por ejemplo en África, le responden, lo sentimos, pero tenemos proyectos de cooperación con Rusia. Acogemos sus delegaciones y nosotros mismos visitamos Rusia. Y se enfrentan a un castigo por ello, porque los estadounidenses tienen fama de que cuando te piden algo, no prometen darte algo a cambio. Dicen, hazlo o te castigaremos. Creo que esto es el colmo del pragmatismo y, por supuesto, del cinismo.
Así que nuestros diplomáticos tienen mucho trabajo por hacer. Necesitamos constantemente, a diario, explicar lo que ocurre y desmontar las mentiras, especialmente las afirmaciones de que no queremos negociar. Ya he mencionado hechos reales. El mismo Stoltenberg dijo que el camino hacia la paz es inflar de armas a Ucrania para que gane en el campo de batalla. Y el propio Zelensky, por cierto, difundió un plan, una fórmula de 10 puntos para la paz. Es algo ecléctico y abarca todo tipo de cosas. La seguridad alimentaria, no sé por qué, energética y biológica. Y luego está expulsar a Rusia hasta las fronteras de 1991, organizar un tribunal para juzgar a Rusia, hacerle pagar reparaciones y, como último punto, al fin firmar un acuerdo de paz. Una iniciativa muy realista. Creo que Vladimir Zelensky muestra a veces una imaginación desbordante. Espero que Occidente esté leyendo ahora su obra maestra. Por supuesto, nuestra diplomacia hará todo lo posible para que los aquelarres antirrusos que Occidente y el régimen de Kiev están organizando para finales de febrero, coincidiendo con el aniversario del inicio de la operación militar especial en Nueva York y otros escenarios, no resulten ser los únicos acontecimientos que capten la atención de la comunidad mundial. Nosotros también vamos a rendir cuentas y presentar el resumen de todo lo que ha ocurrido este año y de todo lo que se ha descubierto. Y no se trata solo de los programas militares y biológicos estadounidenses, de los que tratan de desvincularse, aunque mienten como siempre. Ni se trata únicamente de la participación directa de Estados Unidos en las explosiones en los gasoductos Nord Stream. Ahora la señora Nuland básicamente ha reconocido su culpa. Por lo tanto, tenemos mucho que recordar y hay que mostrar con qué métodos ha conseguido su hegemonía Estados Unidos. Según las citas que he mencionado, hace mucho que ese país decidió preparar a Ucrania, alimentar al régimen ucraniano para que, con la autorización de Occidente, comenzara una guerra contra la Federación de Rusia. Estoy convencido de que hace mucho planearon movilizar para esa guerra antes que toda Europa, a la Unión Europea, obligando a entregarle a Ucrania todo su armamento de golpe. Ahora este proceso ya está en su fase final. Y mientras tanto, seguían aumentando la producción de armas en Estados Unidos y presionando a Europa con lo de tienen obligaciones ante la OTAN de invertir el 2% del PIB en armamento, así que compren armas, que ya las tienen fabricadas. Al mismo tiempo, es evidente que hundir económicamente a Europa estaba en los planes de quienes viven con la idea de la excepcionalidad de su país y la necesidad de perpetuar su hegemonía por todo el mundo. Fíjense cómo Macron y Scholz ahora han empezado a expresar públicamente sus preocupaciones sobre las leyes que adoptaron los estadounidenses para combatir la inflación y que en la práctica tienen como objetivo trasladar la producción a Estados Unidos. Y es un proceso que ya está en marcha. La industria alemana corre allí donde tiene descuentos, sin duda discriminatorios, destinados a socavar a la industria europea. Sí, la excepcionalidad está funcionando. Y por último, si hablamos de la Unión Europea como una organización que intentaba jugar a su propio juego, hace un par de semanas firmó una declaración conjunta con la OTAN que establece que la UE hará todo lo que la OTAN pida. Así que Estados Unidos está logrando sus objetivos. Hay que explicárselo a la gente y hacerlo en voz alta. Porque ahora esto está ocurriendo con Europa, pero ya están extendiéndose sus planes a Asia. Incluso Stoltenberg lo ha dicho. En la pasada cumbre de la OTAN en Madrid, se declaró que la OTAN tenía una responsabilidad global. Cabe mencionar que las estructuras y bloques militares que se están creando contra China y Rusia en la región de Asia-Pacífico, tales como el AUKUS, ahora tienen la intención de atraer a nuevos miembros. Allí también confluyen las grandes potencias del Pacífico, como el Reino Unido y Francia, que participan en ensayos en el mar de la China Meridional, con intenciones claramente provocadoras y antichinas. Así que ahora todos prestan mucha atención a las formas en las que se pone en práctica esa excepcionalidad, que se lleva a cabo con la intención de someter al resto del mundo y lograr ventajas económicas unilaterales para no permitir que haya una crisis severa en la economía estadounidense a costa de la explotación de los demás. Nuestro presidente mencionó que esas acciones siguen las tradiciones coloniales de vivir a expensas de otros. Lo entiendo perfectamente. La transformación de Ucrania en una antirrusia ha resultado ser un proyecto exitoso, en el sentido de que cumplió sus objetivos. ¿Qué otro país de los que rodean a Rusia podría seguir ese camino? Kirguistán, Kazajistán.
Ahora están considerando a Moldavia para ese papel, sobre todo porque lograron, con métodos que distan mucho de ser democráticos, poner a la cabeza del país a una presidenta que anhela entrar en la OTAN, que tiene la nacionalidad rumana y está dispuesta a unirse con Rumanía, y en general está dispuesta a todo. Y el hecho de que, coincidiendo con el ferviente anhelo de ella de ir en pos de la OTAN y la Unión Europea, tanto Occidente como Chisinau se nieguen a retomar el trabajo con el formato de negociaciones 5+1, donde están presentes Chisinau, Tiraspol, Rusia, Estados Unidos, la OSCE y la ONU, dice mucho. Es un formato que Occidente ya considera inconveniente porque solo les hacía falta cuando las autoridades de Chisinau estaban interesadas en mantener la integridad territorial como parte de sus acuerdos con Transnistria. Pero cuando llegaron al poder, autoridades dispuestas a resolver el problema de Transnistria por la fuerza y que insisten en expulsar de allí a nuestras fuerzas de paz y a quienes están protegiendo los almacenes de municiones, ya no quieren ningún formato de negociaciones, solo desean mantener allí su poder. No voy a entrar en detalles, pero es uno de los países que Occidente quiere convertir en otra antirrusia más. Sin embargo, actualmente en Georgia, junto con la presidenta, que afortunadamente no determina el rumbo del desarrollo del país, sino que cumple unas funciones más bien ceremoniales, hay un gobierno, y no quiero que nadie piense que quiero comprometerlo con palabras positivas sobre lo que ella está haciendo, que según el primer ministro y otros ministros, y en respuesta a una presión sin precedentes y a las exigencias de unirse a las sanciones y abrir un segundo frente, esa es la terminología que utilizan, dice que va a regirse por los intereses nacionales y que tiene relaciones comerciales y turismo con Rusia y que compra fuentes de energía a Rusia, lo que responde a los intereses del Estado y el pueblo georgianos. Pero no albergo ninguna duda de que Occidente quisiera convertir a Georgia en un agente irritante más para que la situación vuelva a los tiempos agresivos de Saakashvili. Por cierto, para que en esa región reine la voluntad de crear y construir, nosotros estamos promoviendo el formato 3+3, compuesto por 3 países del sur del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y 3 grandes países vecinos, Rusia, Turquía e Irán. Ya hemos tenido un primer contacto orientativo y seguiremos trabajando en ello. En cuanto a los países de Asia Central, es una cuestión que discutimos abiertamente con nuestros amigos, tanto a través del Ministerio de Exteriores como por medio del Servicio Federal de Seguridad, porque el asunto está directamente relacionado con la seguridad de esos países. Vemos cómo durante años nuestros colegas occidentales trataron de imponer activamente las organizaciones no gubernamentales proestadounidenses, proeuropeas y pro-OTAN, y organizaciones como la Agencia para el Desarrollo Internacional, que opera en el marco del Departamento de Estado de Estados Unidos. Difunden poder blando que regularmente tiene la tendencia a convertirse en poder duro. Sí, es probable. No se puede negar la idea de que, aplicando herramientas de poder blando, Occidente quiere al menos cuestionar el futuro desarrollo de las relaciones de colaboración y amistad entre nosotros y nuestros vecinos, incluidos algunos países de Asia Central. Sin embargo, no veo ningún motivo para temer que esos intentos de Occidente provoquen una reacción seria. Nuestros vecinos, aliados y socios estratégicos ven cuál es el juego. Sin embargo, donde Occidente está presente en el espacio postsoviético, siempre trabaja para perjudicar a Rusia. Volveremos más tarde a la OTSC. Ahora bien, Kiev ofrece a Minsk un tratado de no agresión. También es nuestro asunto del Estado de la Unión, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura respecto a esto? El Estado de la Unión no es un argumento tan importante en este caso porque tanto Bielorrusia como Rusia tienen acuerdos, incluidos acuerdos en el ámbito de la seguridad, con muchos otros países. En cuanto a lo que ha hecho Kiev, eso muestra la creatividad de los dirigentes del régimen ucraniano. Son personas muy capaces. Según las palabras de Alexander Lukashenko, a los bielorrusos les han ofrecido firmar un acuerdo de no agresión, en el mismo momento en que la oposición bielorrusa se alimenta, se arma y se le ofrece, en calidad de prueba militar, combatir en el frente contra Rusia, en particular a través del tristemente célebre Batallón de Kalinovsky,
al que apoyan abiertamente y que dice estar preparándose para realizar el mismo tipo de tareas en la propia Bielorrusia. Probablemente es una forma particular del lado ucraniano de ver el tratado de no agresión. Ya lo mencioné cuando Alexander Lukashenko me recibió en Minsk. Él también ve una falta de sentido absoluta y el carácter totalmente provocador de este tipo de propuestas. Ha mencionado la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. Mucha gente se pregunta lo siguiente. En la OTAN existe el artículo 5, según el cual atacar a uno significa atacar a todos. Nosotros tenemos un artículo parecido en la OTSC, que es el artículo 4. En caso de agresión contra cualquiera de los Estados miembros, todos los demás Estados miembros, a petición de este Estado miembro, le prestarán inmediatamente la asistencia necesaria, incluida la militar. ¿Acaso no está Rusia en esta situación? Pero pone a petición de un Estado miembro y no le hemos solicitado ayuda a nadie. Todavía. Partimos de la base de que tenemos todo lo necesario para alcanzar los objetivos de la operación militar especial, para poner fin a la guerra que Occidente había lanzado a través del régimen ucraniano tras el golpe de Estado. Tenemos todo lo que necesitamos. Sí, vemos cómo toda la OTAN está luchando contra nosotros y todas esas declaraciones de que no estamos luchando, solo suministramos armas, bueno, son ridículas. Esos tipos de armamento que ya se han entregado parcialmente y sobre todo los que se han anunciado, según los expertos, es imposible que los ucranianos manejen esos sistemas sin pasar algún cursillo de 1 o 2 o incluso 3 meses. Según los especialistas, hay sistemas que no se pueden dominar ni siquiera en un plazo previsible. Y si los suministran, lo más probable es que los suministren junto con unidades de combate. Al parecer, esos soldados se darán de baja en el ejército durante un tiempo y se les expedirán certificados de mercenario. Pero resolveremos todos los problemas nosotros mismos. Por eso no nos hemos dirigido a la OTSC. No voy a hacer un análisis de por qué no lo hemos hecho, pero es que no necesitamos hacerlo. Cuando en enero del año pasado el presidente de Kazajistán pidió a la OTSC que le ayudara a estabilizar la situación durante un periodo de violencia instigada desde el exterior, de intentos de asaltar edificios gubernamentales, la OTSC respondió en 24 horas. Cuando Armenia y Azerbaiyán siguen buscando formas de estabilizar la situación en el Cáucaso, la OTSC también está dispuesta a ayudar. Y cuando Armenia ocupó 7 distritos alrededor de Azerbaiyán durante largos años y cuando ya se desesperaba por resolver los problemas por medios políticos, Rusia ofreció muchas opciones que los anteriores dirigentes armenios no veían con muy buenos ojos. Querían retener territorios que en realidad nunca había reclamado. Por eso sí, Azerbaiyán devolvió territorios que le pertenecen. Ahora que tanto Armenia como Azerbaiyán, junto con la Unión Europea, han firmado un documento sobre la disposición a pactar un tratado de paz en las condiciones estipuladas en la Declaración de Alma-Ata de diciembre de 1991, ya nos resulta difícil decidir los próximos pasos, porque el protocolo de Alma-Ata establecía que las fronteras entre los nuevos estados independientes seguirían los límites administrativos de las repúblicas de la Unión Soviética, incluidas, por supuesto, las antiguas repúblicas soviéticas de Armenia y de Azerbaiyán. Y la región autónoma de Nagorno-Karabaj era parte de la República Soviética de Azerbaiyán. Así que esta situación tiene múltiples aspectos. Y el hecho de que la OTSC preparara un plan para desplegar una operación de mantenimiento de la paz ha sido, en mi opinión, y dado lo difícil de la situación, un logro muy importante. Esta propuesta sigue sobre la mesa y nuestros aliados y amigos armenios siguen interesados en ella. Esta misión puede desplegarse en 1 o 2 días. Es decir, potencialmente Rusia conserva la posibilidad de recurrir a los aliados de la OTSC en busca de ayuda. Bueno, en caso de un aumento en la escalada de la agresión contra Rusia. La OTSC señala que cualquier país tiene ese derecho. ¿Por qué Rusia no lo ejerce? No creo que sea preciso en el futuro. No vemos la necesidad, dado el estado en nuestras Fuerzas Armadas y cómo operan en el marco de la operación militar especial. Por cierto, por iniciativa de Kazajistán, la OTSC ahora está desarrollando sus capacidades de mantenimiento de la paz.
Se ha nombrado a uno de los vicesecretarios generales encargado del mantenimiento de la paz. Hay acuerdos sobre las fuerzas del mantenimiento de la paz, sobre cómo se aplican. Ahora estamos añadiendo una modificación a este acuerdo a propuesta de Kazajistán que hemos apoyado porque el acuerdo se remonta a los años 2001 o 2003, no recuerdo exactamente. Dice que las fuerzas de mantenimiento de la paz se despliegan con el acuerdo y la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una exigencia excesiva, porque basta con la petición de un gobierno legítimo de uno de los miembros de la OTSC, como ocurrió el pasado enero con Kazajistán. Por eso estamos introduciendo ahora las aclaraciones pertinentes en el marco jurídico del Tratado de Mantenimiento de la Paz de la OTSC, lo que, por supuesto, aumentará su eficacia. Donde sí sentimos la necesidad de apoyo aliado es en las cuestiones de coordinación de política exterior. No siempre, y no en todos los asuntos, los países de la OTSC son unánimes cuando se trata de cuestiones que conciernen a los intereses esenciales de uno u otro miembro de la OTSC. Hemos hablado de ello en el Consejo de Líderes de los Estados miembros de la OTSC que se celebró en Yereván y en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. La coordinación de la política exterior en las circunstancias actuales adquiere una mayor importancia. ¿Qué está pasando con Polonia? Parece que está desempeñando un papel especial, al igual que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Incita a todo el mundo. Parece el más malvado de nuestros vecinos. Yo diría que Polonia tiene una historia compleja y dolorosa, pero tiene también unas ambiciones no menos complejas y enfermizas que demuestran que las élites, cierta parte de la élite polaca, sigue impulsando planes expansionistas, como la iniciativa Tres Mares, y constantemente hace guiños a territorios que ahora forman parte de Ucrania Occidental. Y está la rusofobia, como no. Yo trabajé de forma muy estrecha con Radoslav Sikorski. No está entre los admiradores de Rusia, pero es un político pragmático, con experiencia, y no hace nada por casualidad. Al haberse convertido en eurodiputado, tiene más libertad. Por eso, inmediatamente después de las explosiones del Nord Stream, puso en su cuenta de Twitter: "Gracias, Estados Unidos". Luego se borró, pero quedan suficientes pruebas de lo que había escrito. Cooperábamos muy bien con él. Había una comisión dirigida conjuntamente por el ministro de Asuntos Exteriores, que incluía a viceministros de la mayoría de los demás departamentos. Era una especie de minicomisión consultiva interestatal. Había una comisión de historiadores que escribía manuales conjuntos. Algunos capítulos se escribían en conjunto y en cuanto a los temas en los que no había puntos en común, cada país sacaba su propia versión del periodo histórico en cuestión. Había una versión rusa y otra versión polaca, pero se trataba de un diálogo, una plataforma en la que se comunicaban constantemente y donde inevitablemente se creaba cierto grado adicional de confianza. Ahora ya no. Lo que sugirió Fatiga, o lo que dijo Walesa de que había que resolver la cuestión rusa, incluso se inventaron un término: descolonizar. Acuden algunos desagradables e insignificantes representantes de algunos pueblos nagai que pretenden crear un estado independiente en la provincia de Astraján. En la provincia de Leningrado también han aparecido algunos pueblos originarios. Se trata de animar a estos pueblos pequeños presentando una imagen como si estos pueblos estuvieran siendo discriminados en la Federación de Rusia. Aunque es todo lo contrario. Pueden desarrollar sus lenguas y no viven en reservas como en Estados Unidos y Canadá, donde fueron asesinados de forma cruel. Ahora se ha iniciado paralelamente en Canadá todo un proceso porque consideran que somos demasiado grandes. Como cuando en una ocasión se citó a Madeleine Albright, que supuestamente dijo que Rusia es demasiado grande y luego se desmintió. Bueno, tal vez no lo dijo, pero el hecho es que hay mucha gente en Estados Unidos y en Europa que piensa así y que lo dice de una forma u otra. Envían ese mensaje, es un hecho. Es una pena porque nosotros, repito, teníamos una relación diversa con Polonia. Pero, a propósito de lo que dijo Walesa de que tenían que encargarse de Rusia de una vez por todas. En el plazo de una generación. Sí, pero ¿qué es esto sino una exigencia de una resolución definitiva de la cuestión rusa? Ya mencioné a los ideólogos de la Alemania de Hitler que estaban empeñados en poner fin a la cuestión judía, al decir que incluso ahora casi toda Europa dirigida por Estados Unidos está reunida contra nosotros, proclamando diferentes lemas. Pero la cuestión es la misma: resolver por fin la cuestión rusa en el plazo de la generación actual.
no con cámaras de gas, pero sí para hacer que Rusia deje de existir como gran potencia y empujarla a la marginalidad, para destruir su economía. Y cuando políticos sin escrúpulos empezaron a afirmar que, con semejantes comparaciones, Lavrov había insultado a la memoria de las víctimas del Holocausto, eso solo significa una cosa, que el que se pica ajos come. Y que no tienen ningún argumento. No he insultado a las víctimas del Holocausto. Siempre hemos honrado a esas víctimas y celebramos actos especiales, invitando a todos los que participaron de un modo u otro en esos acontecimios históricos. A diferencia de los polacos, que no solamente este año, sino también el año pasado, incluso antes de que empezara la operación militar especial, no nos invitaron a un acto para conmemorar la liberación de Auschwitz. Justamente hemos dicho que recordar a las víctimas del Holocausto no exime a nadie del trabajo que debemos hacer hoy para que, gracias a esa memoria, y por el bien de ella, se impida el resurgimiento de movimientos nazis, algo que estamos presenciando ahora mismo en Ucrania, en Estonia y en Letonia, donde se están revivando sentimientos y prácticas neonazis. Señor ministro, hay una cumbre de la Unión Europea a principios de febrero. Obviamente no somos miembros de la Unión Europea, pero somos vecinos del continente. Y la agenda que allí se debatirá no nos es indiferente. ¿Qué puntos clave les sugeriría como vecino? Ellos practican una especie de autocrítica destructiva. En mi opinión, ya está todo decidido. Ahora la pregunta es quién pondrá en marcha las decisiones anunciadas. Ya han firmado una declaración de cooperación con la OTAN que dice que proporcionarán todo lo que la OTAN necesite. Proporcionarán el territorio de los países que no son miembros de la OTAN si la OTAN pretende acercar armas de cualquier tipo a las fronteras de Rusia. Todo eso ya se ha dicho. Y Scholz declaró hace poco que su seguridad depende únicamente de Estados Unidos. Entonces, si la Unión Europea solo piensa dedicarse a enviar peticiones a Washington para que se compadezca de algún modo de la economía y la industria europeas y les muestre magnanimidad con esas leyes, con esas subvenciones que dan los estadounidenses a las empresas en su territorio, solo lograrán que hacer negocios en Europa pierda todo sentido. Y como dijo hace tiempo el ministro de Economía francés, el precio de la electricidad para las empresas en Europa era 4 veces más caro que en Estados Unidos. Además, Macron anunció el otro día que tendrán que pedir a Estados Unidos que haga algunos ajustes, que les dé algún descuento, que haga excepciones. Bueno, seguirán pidiendo. Él ya fue a pedir y no consiguieron nada. Por eso realmente no me intereso por lo que se está debatiendo en la Unión Europea. Según he oído, tienen previsto invitar allí a Zelensky, ya sea por videoconferencia o en directo, no sé. Pero ya nos lo anunciarán más adelante. Lo decidieron hace tiempo y han empezado a hacer de Zelensky el gran demócrata, un símbolo de la lucha de la democracia contra la autocracia. Es esa visión simplificada del mundo en blanco y negro que también promueven los estadounidenses. En la cumbre por la democracia que han convocado, la segunda está programada para finales de marzo, se formulará una tarea muy sencilla. Todos los demócratas deben luchar contra todos los autócratas. Y los autócratas a los que señalan somos nosotros, China, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela. Básicamente ese círculo de países que se niegan a obedecer a Occidente y cumplir sus exigencias. Los demócratas serán designados por los propios estadounidenses. Si nos fijamos en quién fue invitado a la primera cumbre por la democracia, la lista es bastante interesante. Allí hay países, en fin, no quiero ofender a nadie, pero hay países a quienes los estadounidenses nunca han considerado estados democráticos. Pero bueno, se trata de un equipo revolucionario que convoca una cumbre con los llamados países democráticos. Según la información que tenemos, intentarán presentar un borrador con algún tipo de resolución para desarrollar una filosofía de confrontación entre la democracia y la autocracia y trasladarla a un plano práctico y material. La idea, al menos en esta fase, según sabemos, es que estas democracias conformen las demandas que han pensado presentar a las autocracias y formulen sus propios derechos a través de los jefes de los gobiernos autocráticos para ayudar a los pueblos, a quienes estos gobiernos autocráticos oprimen, por supuesto. Hace 2 años no lo habría creído posible, pero ahora se debate sobre esto seriamente. Bueno, usted entenderá que prácticamente están, por así decirlo, otorgándose a sí mismos aquellos derechos que quieren obtener, promoviéndolos con razón o sin ella a través de las estructuras de la ONU, violando los reglamentos y los procesos correspondientes.
Por ejemplo, la idea de llevar a Rusia ante un tribunal o recibir reparaciones de Rusia. Todo ello constituye una violación flagrante del derecho internacional, pero ya están acostumbrados. ¿Cómo es posible que así, tan fácilmente, hayan renunciado a todos esos principios que tanto apreciaban y que llevaban décadas queriendo imponer en el marco de la globalización? Desde la inviolabilidad de la propiedad, pasando por la presunción de inocencia, hasta la competencia honesta y los mecanismos de mercado, que fueron eliminados solo porque necesitaban castigar a la Federación de Rusia, por el simple hecho de que sus sanciones no han funcionado. Esto es punto y aparte. El mero hecho de que recurrieran a esos métodos ilegales hizo desconfiar a todo el mundo. Y no es casualidad que ahora se hable en muchos países de cambiar a una moneda nacional, puesto que nadie sabe con qué pie se despertará mañana el presidente estadounidense y a quién podría tomarle mala voluntad. Por eso los presidentes Argentina y Brasil estaban discutiendo la posibilidad de crear una moneda bilateral propia. Y fueron aún más lejos. Propusieron crear una moneda común para todos los estados de América Latina y el Caribe. Lula da Silva también propuso discutir en el marco del BRICS, es decir, a un nivel global, qué podemos hacer con la esfera financiera y de divisas cuando Estados Unidos, con su dólar, está violando todas las reglas posibles. El proceso ya está en marcha. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Arabia Saudí vende petróleo a China a cambio de yuanes. Nosotros también estamos aumentando el porcentaje de las divisas nacionales en el comercio con nuestros socios clave hasta un 50% y seguiremos haciéndolo. Hablando de China, nuestras relaciones con ese país están desarrollándose de una forma bastante dinámica. Estamos construyendo juntos un nuevo orden mundial, por así decirlo. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles serían los riesgos? Decir que tenemos puntos en común es una forma bastante humilde de describir nuestras relaciones. Nuestras declaraciones conjuntas dicen que, aunque no estamos creando uniones militares, nuestras relaciones son de mayor calidad que las uniones militares en su sentido clásico. Y no tienen ni límites, ni restricciones, ni tabúes. Efectivamente, son las mejores relaciones que hemos tenido durante todo el tiempo de existencia de la Unión Soviética, la República Popular de China y la Federación de Rusia. Nuestro interés común consiste principalmente en que nos dejen progresar de acuerdo con nuestros planes nacionales, en el marco de las normas existentes del comercio internacional, en particular de las normas de la OMC, y en el marco de ese mismo sistema creado por Occidente, empezando por las instituciones de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, etc. Cuando ingresamos en esas organizaciones, allí había ciertas normas que aceptamos. Tardamos 17 años en entrar en la Organización Mundial del Comercio y hemos adoptado esas reglas, que eran, en general, las reglas de la competencia leal. Ahora todo está arruinado. El funcionamiento del órgano de solución de diferencias de la OMC quedó bloqueado precisamente porque China le está ganando a Estados Unidos en su propio terreno, respetando sus propias reglas. Y tiene todo el derecho a exigir una compensación, que el órgano de solución de diferencias de la OMC probablemente le concedería si Estados Unidos le permitiera actuar. Los estadounidenses simplemente bloquean el nombramiento de nuevos miembros de ese organismo para cubrir las vacantes. No hay quórum. Es un enfoque puramente burocrático y soviético, en el peor sentido de la palabra. Esta situación lleva años ocurriendo. Fue precisamente por eso, porque China ganaría todas esas disputas contra los estadounidenses, que Estados Unidos inició una reforma de la Organización Mundial del Comercio, declarando públicamente que debería basarse en los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea. Así de simple. Y a los demás se les dirá cuál es su sitio y cómo deben comportarse. Lo mismo pasa en el Fondo Monetario Internacional. Si se toman los criterios en los que se basaban el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entonces los países del BRICS, lo que ya se produjo hace unos años, podrían reclamar tantas acciones y, en consecuencia, votos como para desestabilizar la situación actual, en la que Estados Unidos puede bloquear en solitario cualquier decisión.
Si reflejáramos objetivamente los indicadores económicos de los países BRICS a través de los mecanismos del Fondo Monetario, entonces Estados Unidos perdería su derecho a bloquear las decisiones en solitario porque le faltarían votos y acciones. Así que, si las cosas fueran justas, creo que habríamos hecho más caso a los líderes de nuestro bloque económico, que decían que la globalización tiene aspectos positivos. Esos aspectos positivos ya no existen. Nos dimos cuenta de ello antes porque fuimos los primeros en recibir el golpe a causa de lo que Estados Unidos estaba preparando contra nosotros en Ucrania. Pero es que no estábamos tan profundamente inmersos en este sistema como China. En términos de volumen de comercio, el volumen de valores estadounidenses, los chinos han comprado 1,5 billones, creo. La inversión china en ese sistema no es comparable a la nuestra, pero no tengo dudas de que China empezará inevitablemente a reducir esa dependencia, y de hecho ya ha empezado a reducirla. Existen señales que hablan de ello. China tardará más en crear instrumentos paralelos, mecanismos que la protejan de la arbitrariedad de Estados Unidos como principal regulador del sistema monetario, financiero y comercial mundial en este momento. También está claro que estos mecanismos e instrumentos no se hacen de la noche a la mañana, porque entonces podría haber choques económicos muy graves, dados los billones de dólares de interconexión entre la economía estadounidense y la China. Pero el proceso ya no son solo palabras, sino que se está buscando una manera de crear nuevos mecanismos. Eso ya ha comenzado. Y la dirección que ha tomado es la de fragmentar los mecanismos globales. Porque mientras los mecanismos globales estén asociados a Estados Unidos y sus satélites, ya no son globales, sino que sirven a un grupo de países. Por eso, cuando llaman a América Latina y al Caribe a pensar en crear sus propios instrumentos financieros, se trata de fragmentación, aunque yo preferiría el término regionalización de la globalización. En nuestra región, la iniciativa del presidente contempla un proceso que afectará a toda la gran Eurasia, poniendo en marcha una Unión Económica Rusa. Existe la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, con sus planes a largo plazo. La Organización de Cooperación de Shanghái, que además de la agenda dedicada a la seguridad, tiene muy buenas perspectivas en los ámbitos del transporte, la logística y la economía. Hay que mencionar también el proyecto chino de la nueva Ruta de la Seda y el acuerdo de China sobre cooperación con la Unión Económica Euroasiática, que ya está firmado. Hace unos 5 años, Putin propuso pensar en cómo se puede hacer para armonizar los planes sin imponerle a ninguna de esas organizaciones los métodos de la otra. ¿No existen contradicciones entre esos proyectos? Lo importante es que no se repitan cosas. Contradicciones no hay. No debe haber repeticiones y despilfarro de recursos. Este proceso ya ha empezado. La Comunidad Económica Euroasiática ya tiene un memorándum sobre la cooperación con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. La Organización de Cooperación de Shanghái tiene uno con la Comunidad Económica Euroasiática y también con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Ese proceso de armonización de las aspiraciones de integración, Putin propuso denominarlo formación de la Gran Asociación Euroasiática. Eso fue incluso en el año 2015, en una cumbre en Sochi entre Rusia y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Es decir, en aquel entonces ya existía una necesidad objetiva de ver alguna alternativa a esa globalización que se nos impuso durante décadas y que fue más o menos satisfactoria para todos. Esa gran asociación euroasiática muestra también la tendencia a la regionalización de los procesos globales. Si hablamos de los riesgos, existe la opinión común de que como China es tan grande y nosotros somos tan pequeños, luego la cosa puede cambiar y nos enfrentaremos a algo insuperable. Entonces, ¿hasta qué punto esos temores están de alguna manera justificados? Todo es relativo. A nosotros también nos acusan de ser un país grande y molestamos a todos los que están a nuestro alrededor. Supuestamente no expresamos su debido respeto a las exrepúblicas soviéticas. Siempre hay muchos que dicen eso. Desde luego no faltan los que quieren asustarnos con China. Veo en eso un juego relacionado con el deseo de no dejarnos cooperar y colaborar tanto en el ámbito de la economía como en el de asuntos extranjeros. No cabe ninguna duda de que los planes establecidos entre nuestro país y China promueven tanto los intereses de Rusia como los de China. Sabemos que esos planes no definen el papel de Rusia como uno subalterno. Se benefician ambas partes. No abarcan únicamente el suministro de energía a China.
Se trata también del espacio, de la energía nuclear y de muchas otras áreas de alta tecnología. También me gustaría recordarles que Occidente califica a Rusia y China de autarquías, de ser las principales amenazas. Rusia es una amenaza que existe ahora mismo y que hay que detener de inmediato. Y contra China habrá que luchar a largo plazo. Probablemente quieren que China no nos ayude en el ámbito militar. Ahora culpan a Corea del Norte, Irán o cualquier otro país. Tenemos un complejo industrial militar funcionando y todo nos irá bien. Y en el ámbito internacional, bueno, por supuesto, la promoción descarada de soluciones que solo convienen a Estados Unidos y sus satélites no es agradable ni aceptable para nosotros ni para los chinos, y nos opondremos a ello. La última pregunta. ¿Está usted a favor de la paz? ¿Está a favor de la paz? Estoy a favor de la paz, sin duda. Estoy a favor de la paz. No recuerdo quién dijo, si deseas la paz, prepárate para la guerra. Yo no comparto esa filosofía. Lo que pienso lo formularía de la siguiente manera. Si quieres la paz, estate preparado para defenderte en todo momento. Y creo que saldremos de la situación geopolítica actual más fuertes y seremos más capaces de defendernos, incluso con mayor eficacia en cualquier situación. Muchas gracias, señor Lavrov, por esta entrevista tan perspicaz e importante. Gracias a ustedes. Офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца.